A lo largo de mi vida me he enfrentado a un gran número de problemas matemáticos sobre física, informática y circuitos. Soy Jugador 5. En esta ocasión te presento en la sección Pasatiempos de Circuitos un problema que me ha marcado. Comenzamos. Bienvenidos, amigos y amigas, al planteamiento y solución de otro interesante problema. El planteamiento del problema dice de la siguiente manera: en el circuito anterior, encontrar el voltaje y la resistencia de 2 ohmios, utilizando el método de análisis de mallas. Para resolver este interesante circuito, se debe tomar en cuenta que, como dice el planteamiento del problema, solamente se puede utilizar el método de análisis de mallas. No obstante, el circuito se puede resolver utilizando análisis de nodos, superposición, transformación de fuentes o incluso el equivalente Thevenin. Pero el enunciado del problema nos limita a utilizar únicamente el método de análisis de mallas. Utilizando este método para resolver este circuito, se identifica la primera malla con la corriente I⁻₁ y la segunda malla con la corriente I⁻². Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff en I⁻₁, se tiene menos 20 más 5 por I⁻₁ más 10 por I⁻₁ menos I⁻² igual a 0. ¿Cómo se sigue la trayectoria de la corriente I⁻₁? En este caso, I⁻₁ va primero, cuando se hace el LVK en la resistencia de 10 ohmios, y de esta manera se obtiene la ecuación 1. Aplicando ley de voltajes de Kirchhoff o LVK en I⁻², se tiene 10 por I⁻² menos I⁻₁ más 2 por I⁻² más 8 igual a 0. ¿Cómo se sigue la trayectoria de la corriente I⁻²? En este caso, la corriente I⁻² va primero, cuando se hace el LVK en la resistencia de 10 ohmios. Y para llevar un orden en las ecuaciones, a esta ecuación se le enumera como la ecuación 2. Simplificando la ecuación 1 y la ecuación 2, se tiene que 15 por I⁻₁ menos 10 por I⁻² es igual a 20, que se enumera como la ecuación 3. Y menos 10 por I⁻₁ más 12 por I⁻² igual a menos 8 se enumera como la ecuación 4. Despejando la corriente I⁻² de la ecuación 3, se obtiene la ecuación 5. Sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 4 y simplificando, se obtiene 8 por I⁻₁ menos 24 es igual a menos 8. Despejando I⁻₁ de esta ecuación, se obtiene que I⁻₁ va a ser igual a 2 amperios. Sustituyendo la corriente I⁻₁ en la ecuación 5, se tiene que I⁻² va a ser igual a 20 menos 15 por 2, todo eso dividido entre menos 10. Realizando las operaciones, se obtiene que la corriente I⁻² va a ser igual a 1 amperio. Para calcular el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, se debe aplicar la ley de Ohm. Por el método de análisis de mallas, se conoce que la corriente I⁻² que pasa por la resistencia de 2 ohmios es igual a 1 amperio. Entonces, el voltaje V⁻₁ de la resistencia de 2 ohmios va a ser igual a 2 ohmios por la corriente I⁻². Sustituyendo la corriente I⁻² en esta ecuación y realizando los cálculos, se obtiene que el voltaje V⁻₁ va a ser igual a 2 voltios. De esta manera se encuentra el voltaje en la resistencia de 2 ohmios.
Para comprobar que nuestros cálculos son correctos, se utiliza un simulador de circuitos. Construyendo el circuito en este simulador y midiendo con un voltímetro DC el voltaje en la resistencia de 2 ohmios, se obtiene que efectivamente el voltaje en la resistencia de 2 ohmios es igual a 2 voltios. De esta manera se concluye el análisis de este interesante circuito. Si te gustó el planteamiento y solución de este interesante problema, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Saludos y te deseo un día lleno de muchos éxitos.